Eso que sonaba es la orquesta afinando y significa que empieza el espectáculo. Así que vamos allá. ¿A que os habéis quedado sorprendidos? Habéis dicho, ¿esto que nos has puesto qué es? Pero Carmen, pero bueno, cuéntanos, ¿esto qué es? Oh. Bueno, pues nada, tranquilos. Esta es Carmen, no yo. No, yo no. Esta es Carmen de Bizet. Vale. Carmen de Bizet es el personaje de una ópera maravillosa que se titula precisamente así, Carmen. Y Bizet es un compositor francés. Y resulta que vuestro libro no había puesto a Francia en la pregunta, luego os lo enseño. Y me ha parecido muy mal, porque vamos a ver, la ópera de Francia del romanticismo tiene obras preciosas, es genial. Y una de ellas es esta. Y además a mí me encanta, porque es la fuerza, la vida, la pasión, la generosidad, el amor, todo. Es la vida sublimada y transformada en obra de arte. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, fijaros, resulta que en Francia, en el siglo XIX, tenían un concepto de España muy peliculero. Es decir, consideraban que era un país de toreros, de gitanos, de cantaores, de bailaores, y que estábamos todo el día de fiesta y demás, de bandoleros, pero claro, no era así. Lo que pasa es que esta historia pues reúne todos esos personajes, los mezcla y saca una historia maravillosa y una obra de arte, de música excepcional, que tiene unas melodías, seguro que luego suenan cuando las oigáis, tiene unas melodías maravillosas y tiene un drama estupendo, precioso. Y bueno, a mí me gusta mucho porque representa lo que os he dicho antes, ¿no? Una mujer generosa, apasionada, vital, llena de energía, seductora, impresionante. Bueno, salvaje. Entonces, esa es la historia de Carmen. Y bueno, pues era una forma de empezar así, bumba, atraparnos, diciendo, ¿qué os creéis que es la ópera? Pues en la ópera hay pura emoción, pura vida, y eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a empezar un viaje, que vamos a ir por Francia, por Alemania, por Italia, por España, y en el que os voy a llevar conmigo a ver la ópera, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a arrancar. Nos vamos con Carmen y empezamos la ópera del romanticismo. Bueno, pues eso que acabáis de ver es un resumen todo comprimido de esta ópera. Por cierto, esa grabación es del Royal Opera House, que es uno de los sitios más emblemáticos, está en Inglaterra, por supuesto, de los sitios emblemáticos de ópera. Hay distintos sitios en Europa, en las capitales, y son, bueno, pues son desde hace varios siglos los sitios específicos de la ópera, aunque bueno, se pueden hacer en más sitios y demás, pero son sitios muy especiales. Vale, nos he dicho
que teníais que fijaros en este vídeo que acabáis de ver, porque tengo la primera pregunta, que es la siguiente. Lo siento, os va a tocar rebobinar, pero bueno, lo tenéis muy fácil. En este vídeo han salido armas de pum, pum, pum. Vale, pues tenéis que contar cuántas armas y cuáles son. Y esa es la primera pregunta para que me mandéis a mi correo, ¿vale? Bueno, ahora lo rebobináis, lo miráis y me escribís. Y lo que voy a hacer ahora va a ser recordaros un poquito lo que decía el libro, ¿vale? Las ideas sobre la ópera que nos contaba el libro. Así que vamos allá. Ponemos el libro. Venga, ¿os acordáis? Esta era nuestra hojita del libro. Bueno, una de las cosas que nos cuenta al principio es que las óperas van a ser muy diferentes según en qué país. En el clasicismo se parecían un poco más, porque aunque fuera del país que fuera, todas eran en italiano, bueno, las normas eran un poco más estrictas y demás, pero en el romanticismo, como las normas se rompen más, pues una de las normas que se rompe ya desde el principio, incluso desde finales del clasicismo, una de las normas es que cada uno hace la ópera en la lengua de su país, para que lo entienda todo el mundo. Vale, dice, vaya, está, el italiano es muy bonito, muy bien, pero yo quiero hacerla en mi idioma. Y entonces por eso Bizet, la que acabamos de ver, con su ópera Carmen, está ya hecha en francés. Y Wagner la va a hacer en alemán. Y los italianos van a seguir en italiano, claro. Vale, ¿y eso qué hace? Pues que nos suenen muy diferentes, porque la fonética de cada una de esas lenguas suena muy distinta. Entonces, cuando lleguemos a la alemana nos va a sonar más difícil. La del italiano es que es la voz de la ópera, entonces nos suena como muy fluidito y demás. Y el francés pues nos suena también muy bien. Pero ya el cambiar la fonética del acento hace que sea una diferencia. Aparte, cada país va a tomar un poco su línea y su estilo, ¿no? Entonces, una de las características de la ópera romántica, como nos dice el libro, es que en cada país ya la ópera es diferente, suena diferente. Otro aspecto que vamos a ir viendo en todos los vídeos que voy a poner, ha aumentado la orquesta y además, eso ya lo dijimos en las características de la música del romanticismo, pero además toma más protagonismo, ¿vale? La orquesta ya no es solo, acompañamos a los cantantes, ahí son los músicos, los importantes son los cantantes. No, 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 no. La orquesta también nos va a dirigir la emoción, va a tener sus momentos, va a tener, por ejemplo, partes que llaman intermezzo, que es solo música y como ven ahí, te lo veréis. Y más cosas, pues que hay mucha más gente en el escenario, hay montones de gente, pero es que hasta cientos, lo habéis visto en el vídeo de ahora, ¿no? Hay cantantes y también hay figurantes, es decir, personas que forman parte de la situación, ¿no? De lo que nos están contando. Entonces aumenta el número de personas, de personajes, de cantantes, de actores. El espectáculo crece en el romanticismo, el espectáculo de la ópera. Vale, pues con eso os he dicho algunas de las características del libro, ¿vale? Acordaros, diferente en cada país, aumenta el número de personas en escena y la orquesta coge más protagonismo. Quedaros con esas tres y lo vamos viendo en las distintas obras que os voy a ir poniendo en los vídeos, ¿vale? Luego vamos metiendo más. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora va a ser una cosa. Seguimos en Francia. ¿Os acordáis de que el otro día en el vídeo acabé yo ahí con una muñequita bailando una música que no os decía nada, no os dije nada, no os digo ni el autor ni nada? Bueno, pues ahora os voy a contar. Esa música del final del vídeo anterior seguramente la conocéis como la música del can-can, pero tiene otro nombre. Y esa música que llamamos del can-can, no os digo el nombre porque eso es lo que vais a buscar en la segunda pregunta. Pregunta número 2 de este vídeo. ¿Cómo se llama en realidad la parte que conocemos por el can-can, pero que en la ópera de Offenbach, que es el autor, y que se titula Orfeo en los infiernos, en la ópera, repito, Offenbach es el autor francés, y la ópera se titula Orfeo en los infiernos? Bueno, pues en esa ópera hay una parte que es la que conocemos como el can-can, que la vamos a ver ahora, pero en esa ópera se titula de otra forma, y ese título es lo que quiero que encontréis y me mandéis, ¿vale? Segunda pregunta. Bueno, ya está dicha. Ahora cuando lo ponga, os fijáis, pero lo tenéis que buscar. Ese nombre no sale en el vídeo, lo tenéis que buscar. Vale. ¿Y este señor qué estilo era? ¿Qué pasaba con él? Bueno, pues este era un poco, ¿cómo digamos? Era un poco sarcástico, ¿eh? O sea, es que se reía un poco del mundo y de todo. Y entonces hacía con la música
cosas para pinchar un poquito. ¿Y a quién le pinchó? Pues su antecesor, Gluck. ¿Os acordáis de que Gluck era del tema del clasicismo y que Gluck en Francia se había puesto muy serio y había dicho, a ver señores, vamos a tomarnos la ópera en serio y vamos a hacerla muy bien, que se nos está yendo esto un poco de las manos, os estáis desmadrando, y entonces reorganizó todo. Pero eso fue en el clasicismo. Y entonces, cuando Gluck reorganizó todo y hizo su ópera de Orfeo, pues quedó todo muy serio, muy bien, muy tal. Pero llega Offenbach y dice, paso de tanta seriedad a la porra, me voy a hacer mi broma personal. Y entonces lo que hace es como una parodia de la obra de Gluck, pero en plan risa, en plan despreocupado, desenfrenado, o sea, saltándose a la torera todo, las normas, toda la seriedad y todo. ¿Vale? Entonces, este Orfeo en los infiernos, que se titula así, es una parodia o una broma o un sarcasmo sobre la ópera seria que hizo Gluck unos cuantos años antes. Vale, pues ya os he dicho la pregunta, ya os he contado de qué va, así que la vemos. Venga, vamos. Bueno, pues a estas les queda mejor, ¿no? Mejor que a mí el otro día, les queda fenomenal. Además es muy divertido, da muchas ganas de bailar, de fiesta y tal. Vale, pues seguimos en Francia, que es que hay muchas cosas muy interesantes en Francia de la ópera. Y cambiamos totalmente a otra historia. Esta ya sí que es una historia típica del romanticismo, es decir, una historia de amor imposible. 99% de las historias o más de amor del romanticismo no tienen final feliz. Ya, lo siento, es así, lo siento. Tienes que prepararos porque estos son dramas, porque el romanticismo es así. Y entonces nos vamos ahora a una historia de amor imposible que se llama Lacmé. Esta es la ópera Lacmé y el autor es Leo Delibes. Bueno, luego os digo la pregunta, ¿vale? La pregunta para que me mandéis. Lacmé era la hija del sacerdote del templo en la India. Así que imaginaros, la hija del sacerdote del templo, o sea, era como algo intocable, sagrado casi, un ser muy delicado, muy custodiado. ¿Y qué pasaba? Pues que en la India estaban los ingleses que estaban allí colonizando. Y claro, los ingleses pues tenían sus oficiales que iban para acá, para allá, pa. Y entonces pues pasó lo que no tenía que pasar, pues pasó. Siempre ocurre lo mismo. ¿De quién tienes que enamorar? Pumba, pues de ese o de esa, te enamoras. Y eso les pasó al Acme y al oficial, que se llamaba Gerard. Bueno, entonces resulta que, claro, lo tenían todo en contra, su amor estaba totalmente prohibido y, por supuesto, el padre, el sacerdote, pues fue a por él a degüello. Así que la historia también, pues, acaba mal. Y, ¿qué quiero yo preguntaros de esta historia? Bueno, pues yo he seleccionado un trozo de la ópera que es que a mí me parece tan delicado, tan perfecto, tan... Es que es sublime, es que es un trocito de esos que desde que lo oyes se te queda grabado para toda la vida. Y se titula El dúo de las flores. Esto dentro de la historia es ese momento al principio, antes de que todo se empiece a enredar y parece que la vida es perfecta, feliz, bella y maravillosa y están disfrutando de eso. Y luego de repente la vida da un vuelco y se arma el lío, todo cambia como no te podías ni imaginar. Bueno, pues ese momento feliz de equilibrio, de armonía de la vida, eso es el dúo de las flores del Acmé. Y la pregunta, atentos, esta pregunta es, en la historia, en ese momento feliz, hay dos mujeres, una es Lacmé y otra es, bueno, pues una acompañante suya, una escribiendo, bueno. Y
están felices y están haciendo algo, ¿vale? Están preparando algo, están haciendo algo. Entonces tenéis que encontrar qué están haciendo Lacmé y la otra chica cuando se canta el dúo de las flores en esta ópera. Bueno, pues vamos a ver. Pues nos vamos a ir de Francia, aunque es todo belleza y delicadeza. Pero nos tenemos que ir. Seguimos con nuestro viaje. Nos vamos. ¿Y a dónde creéis que vamos ahora? Pues a Alemania. Preparados porque esto es denso, ¿vale? O sea, lo de Alemania es profundo, es denso, es un universo entero. Es decir, para abordar la ópera en Alemania de Wagner, que es de quien vamos a hablar, haría falta un curso intensivo, extensivo. Bueno, a ver cómo os lo puedo resumir. Como os estaba diciendo, Wagner, que es el compositor que vamos a ver, él solo crea un universo para su ópera, tiene muchísimas obras, tiene series de obras, y su universo está sobre todo basado en la Edad Media. Mirad lo que tengo aquí. Una espada medieval. Vale. Pues esta espada la voy a coger para explicaros de qué va esto. Y diréis, sí, no se me ha ido la pinza. Tenéis que meteros en la Edad Media, pero en la Edad Media más profunda, aquella de las historias legendarias, esas que no se sabe ni en qué siglo empezaron, porque son tan antiguas, y de las que salieron romances, muchos romances, de esos romances salían los héroes y generaban un montón de símbolos para la cultura europea. Se mezclaba con las religiones, en algunos casos con la religión cristiana, con la época de las cruzadas, pero en otros casos con las religiones, por ejemplo, de los países nórdicos o de los países germánicos, ¿vale? Así que hay una mezcla de símbolos, de personajes, de temas, muchísimo. Y todo eso lo coge Wagner, se lo lleva a sus óperas y genera un montón de historias que tienen unas tramas complejísimas en las que pasan muchísimas cosas. En fin, un conglomerado de elementos literarios, de elementos legendarios, de personajes, etc. Vale. Por ejemplo, ya os he dicho que va a utilizar mitos germánicos, mitos nórdicos, mitos medievales, así que sus personajes, los personajes de sus novelas, pues van a ser caballeros, por ejemplo, de la mesa redonda, o van a ser héroes, o van a ser princesas, o van a aparecer de repente elementos como barcos en los que hay que ir de viaje por los mares del norte, o pócimas mágicas que transforman a las personas, o hechizos, todo eso. Y, por ejemplo, tiene títulos en sus obras como Tristán y Isolda, Tannhäuser, Lohengrin, y luego hay uno que es una colección entera de varias obras que se llama El Anillo del Nibelungo. ¿Qué te parece?
Pues esa tiene 4 partes. El oro del Rin, la Valquiria, Sigfredo, el ocaso de los dioses. O sea que son obras como una colección entera. Vale, con eso a ver si os vais haciendo un poco una idea de en qué mundo nos estamos metiendo. ¿Vale? Musicalmente, bueno, pues el libro, fijaros que el libro nos dice que musicalmente hay un flujo continuo. ¿Y eso qué es? Pues es que, a diferencia de las otras óperas, de épocas anteriores, pues a diferencia de esas óperas en las que iban pasando de parte en parte y se notaba perfectamente, es decir, terminaba el recitativo y empezaba el aria. Vale, pues se notaba, se distinguía en la música, había como paro y sigo, ¿no? Estaba muy claro. No, pues aquí va todo mezclado. Es decir, de repente estás metido en una área llena de emoción, de repente están pasando cosas y hay mucho movimiento, no se para, ¿vale? No hay partes separadas como en las épocas anteriores. Está todo seguido y todo mezclado, porque todo está conectado entre sí. En esa mezcla, pues a veces aparece una cosa que se llama la melodía infinita, que es una melodía que no se corta, o sea, parece que no hay cadencias. Acordaos, las cadencias eran como las separaciones entre frase y frase, ¿no? Bueno, pues aquí no se notan, va todo enlazado, se nota, hombre, hay momentos que sí, ¿no? Pero la melodía infinita es cuando todo va seguido, seguido, seguido y es eterno y parece que no se acaba nunca. Pues eso. Y otra cosa de Wagner muy, muy interesante, aparte de la tuba wagneriana, ya sabes cuál es la tuba, esa potente, grandísima, el viento metal, pum, 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 que le da ahí un peso y una emoción, una tensión. Aparte de eso, hay una cosa en Wagner que es una idea genial y que después se ha utilizado tanto en el cine como en, bueno, como en todos los espectáculos de escenario, ¿no? Que conllevan música. Y os lo voy a explicar de una forma con alguien que no tiene nada que ver con Wagner, que tengo aquí preparado, un trocito de música que tengo yo aquí en mi teléfono, os lo voy a poner, y ya veréis qué fácil va a ser entender lo del leitmotiv. Atentos, os pongo en mi teléfono, a ver que lo pille. Ya. Diréis, pero bueno, a ver, esto que me estás liando, Carmen. ¿Qué tiene que ver eso? Vale. Esa musiquilla que os he puesto en el teléfono, a que la habéis conocido rápidamente, obviamente, es la de la Pantera Rosa. Es que con 4 notas que oyes ya lo sabes. Bueno, a la segunda, de hecho, además con esa percusión que tiene ahí tipo jazz, ¿no? Las escobillas, y el chasto en el golpecito. Bueno, esa pequeña percusión y esas 4 notas, enseguida tú ya estás viendo la Pantera Rosa. No me digas que no. O sea, no me digas que en cuanto que ha empezado a sonar la música, no estabais viendo ahí a la Pantera Rosa. Vale, pues eso es el leitmotiv. Es decir, una música, un tema musical, un pequeño trocito de música que se te queda grabado para siempre a un personaje. Entonces, lo que habéis oído ahora era el leitmotiv de la Pantera Rosa, que no tiene nada que ver con Wagner, por supuesto, pero tiene que ver con que esa idea la potenció. Él la generó, la potenció y la usaba siempre en sus óperas. Entonces, cada personaje tiene su tema musical. Luego eso en las bandas sonoras se ha utilizado muchísimo, en las bandas sonoras de las películas, ¿no? De forma que tú oyes ese trocito de música y aunque el personaje no esté en ese momento en escena, te lo recuerda, te lo trae, tiene algún significado que tiene que ver con ese personaje. Vale, pues esas eran las cosas así musicales, un poco de Wagner, ¿no? Esas 4 cositas, que es un flujo de música continuo, no se para entre recitativos y arias, la melodía infinita, el leitmotiv, lo acabamos de decir, y luego lo de la tuba wagneriana que suena ahí muy potente en algunos momentos. Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, ver las óperas de Wagner, verlas. Las obras de Wagner son duras, son difíciles, pero yo he elegido 2 trocitos de verdad, o sea, de verdad que me lo he currado, ¿eh? Para decir, venga, un trocito que esté bien ahí, que sea más o menos fácil de oír, que transmita lo que es Wagner y que espero que guste, ¿vale? Entonces, primer trocito que os voy a poner de Wagner se llama La Valquiria. La Valquiria es una de esas óperas que es una de las 4 que forman el anillo de los Nibelungos. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues las valquirias eran una especie de personajes mitológicos, semidiosas, que eran vírgenes guerreras.
toma. Entonces esas vírgenes guerreras, con sus espadas ahí, vale, pues iban a las batallas y su misión no era realmente luchar, aunque eran guerreras, pero su misión era rescatar o recoger a los que caían, a los que morían en las batallas, pero habían sido buenos luchadores, grandes luchadores, ¿no? Y entonces les recogían y se los llevaban para recuperarlos y para que siguieran siendo como unos personajes mitológicos y siguieran luchando. No eran como las rescatadoras de los guerreros. Entonces vamos a ver que el trocito que os he puesto hay como mucha tensión porque ellas se meten en la batalla, es decir, están ahí entre la batalla rescatando a los que han caído, ¿no? Entonces es un momento de mucha tensión, de angustia, y eso lo refleja la música, ¿no? Hay un ritmo ahí que te hace estar como en guardia, ¿no? Y al mismo tiempo es tenso, entonces genera ahí una atmósfera muy especial. Vale, una preguntita. Venga, vamos a seguir generando aquí curiosidad. A estas valquirias, el que las enviaba era un dios, y tenéis que averiguar qué dios era ese, ¿vale? ¿Cuál era el dios? ¿Cuál es el nombre? Me tenéis que mandar el nombre del dios que mandaba a las valquirias a rescatar a los caídos en batalla. Bueno. ¿A que os sonaba esta música? Es muy, muy, muy conocida. Bueno, ¿os habéis dado cuenta del ambiente así un poco tétrico, un poco nocturno y con una especie de silueta al final de una especie de ruina de castillo? Bueno, pues eso les gustaba mucho a los románticos, ¿no? Las imágenes de situaciones medievales, pero en nocturnidad, con esa oscuridad, con esa sensación así tenebrosa, era típico escenario del romanticismo. Vale. Vamos a otra historia. Esta es la de Lohengrin. Resulta que, bueno, claro, también tenemos una historia de amor que no acaba bien. Tiene su momento de felicidad, pero no. ¿Y quiénes eran los que se enamoran aquí? Bueno, pues después de un montón de líos, de enlaces y desenlaces que os voy a ahorrar de momento, bueno, de momento os lo voy a ahorrar porque no hay más tiempo, os cuento un poco lo esencial. Hay un personaje que es Elsa. Y Elsa resulta que se va a enamorar de Lohengrin, o Lohengrin va a ser su salvador. Y había una condición, y claro, como suele pasar en estas cosas, para que las cosas fueran bien, había una condición, pero al final la condición se incumple y va mal. ¿Cuál era la condición? Bueno, pues que Lohengrin no podía desvelar quién era, nadie podía saber quién era. ¿Por qué? Pues porque era uno de los caballeros del Santo Grial. ¿Os acordáis de la historia del rey Arturo, la mesa redonda, los caballeros del Santo Grial que fueron a rescatar el cáliz, todo eso, ¿no? Bueno, pues este Lohengrin era uno de ellos, que además era hijo de Parsifal, que era otro personaje de la corte del rey Arturo. Vale,
pero resulta que no se podía saber quiénes eran, estaba prohibido que se supiera quiénes eran los caballeros del Santo Grial. Y entonces Elsa tenía que, digamos, reprimirse, preguntarle, ¿no? Pero llega un momento en que le pregunta y él, como se lo desvela, pues se tiene que ir. A todo esto había un problema y es que Elsa estaba acusada de haber matado a su hermano. Y en realidad su hermano estaba hechizado. Y hay un símbolo por ahí que es el cisne. Es muy lioso, lo sé. Esto es una historia muy enrevesada, con muchos cabos, y en resumirla al 100 tampoco es muy difícil. Bueno, el caso es que está el caballero del cisne, que es el que va a venir a salvar a Elsa. ¿Y por qué la tiene que salvar? A ver, Carmen, que nos estás liando. Vale, es verdad. La tiene que salvar porque Elsa como estaba acusada, pues decide, ella es inocente. Eso era así, era inocente. Entonces, para demostrar su inocencia, decide hacer algo que era muy, 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 muy medieval, que era someterse a un juicio divino. Eso, os alucináis. El juicio divino era que si tú eras inocente, hacías una prueba física tremenda y si no te pasaba nada, quedaba demostrada tu inocencia. O sea, esto nos tenemos que ir a la mentalidad medieval más fundamentalista y hacernos una idea. Vale, y esas pruebas eran, por ejemplo, coger un hierro candente y tenerlo un rato y que cuando lo soltaras no te hubieras quemado ni nada, cosas de ese estilo. Entonces eso era un juicio de Dios. Entonces ella, como estaba convencida de que era inocente, pues dice, venga, vale, pues yo hago el juicio de Dios. Y aparece su salvador, que es el caballero del cisne, que se llama así porque viene en un barco tirado por un cisne y entonces la salva. Por lo cual ahí eso dejaría muchas dudas de muchas cosas, pero bueno, no nos vamos a ir a otros temas. Vale, pues ese momento de esta historia es el que vamos a ver en el vídeo que os voy a poner ahora, ¿vale? No os digo la pregunta, pero fijaros muy bien en el juego que hace con las luces, cómo van apareciendo luces, sombras, cómo se van disipando las sombras, cómo va apareciendo la silueta del caballero del cisne y los coros, cómo suenan los coros, ¿vale? El juego de los coros, que es como un vaivén. Entonces, esa combinación de luces, de cómo funcionan los coros, todo eso, fijaros muy bien, ¿vale? Vamos a ver.
Bueno, muy denso, ¿no? Alemania, muy profundo, muy complejo, una música que no es fácil de escuchar, la de Wagner, ¿no? Requiere un poco entrenamiento, requiere que estemos acostumbrados a las voces líricas, hay pasajes muy duros de escuchar, la verdad, pero lo que pasa es que luego cuando te vas acostumbrando y vas aprendiendo, pues es muy interesante. Vale, pero nos vamos a relajar, nos vamos a relajar y nos vamos de Alemania y nos venimos a España y entonces cambia todo, o sea, ya dejamos ahí la Edad Media aquella, aquello tan profundo, salimos de esas nieblas, de esas nubes y nos venimos a España, al sol. Y va a ser estupendo porque ahora se va toda esa tensión y en España vamos a cambiar radicalmente. Nos vamos a otra cosa, a la zarzuela. Resulta que en España la ópera seria no, la ópera seria en España no iba mucho con nosotros, no, o sea, no es que no hubiera, pero no, como que nosotros somos más de, a mí que del sol, la fiesta, el vinito, las flores, y eso hizo que en España hubiera muchísima y buenísima zarzuela. O también se llamaba género chico. Género chico es una forma castiza de decir que es el género de la ópera, pero en pequeño, más facilito, más pequeñito, mmm, con mucho más gancho para, en general, para todo el mundo. Entonces, en España, lo que triunfa y lo que empiezan a hacerse muchísimas son zarzuelas, ¿vale? Se diferencia de la ópera en varias cosas. En primer lugar, es más corto. En segundo lugar, los temas son cotidianos, es decir, ahí ya no hay personajes legendarios ni mitológicos, no, son gente de a pie, de la calle, como el vecino que te puedes encontrar, o el que te vende el pescado, o lo que sea, es decir, personas normales y corrientes del día a día. Las historias, pues son las historias de esas personas, con todo lo que les pasa, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus alegrías. El tono, pues el tono es alegre, despreocupado, gracioso, tiene muchos momentos simpáticos, no hay finales fatales, o sea, se acabó, aquí es un paréntesis, esa parte dura del romanticismo, no, esto es para pasar un buen rato, que yo vaya a la zarzuela, pase un buen rato y me venga para mi casa tan contenta, tan relajada, ¿vale? Esto es otra cosa. Entonces, más características de la zarzuela, es hablada, es decir, es un teatro, pero con partes cantadas. Es como si fuéramos a ver un teatro, pero de repente se ponen a cantar o a bailar. Es decir, que es muy parecido a lo que ahora llamaríamos un musical. Más cuestiones, como los personajes que refleja son personajes cotidianos, pues su lenguaje también es el lenguaje de la calle. Entonces emplea lo que el libro llama la jerga popular. Bueno, pues la jerga popular son el conjunto de palabras que se usan de una forma informal, ¿no? Cuando hablamos en la calle, cuando estamos sin preocuparnos de cuidar una forma especial de hablar más selecta, ¿no? O sea, las expresiones castizas, lo que nos sale ahí de lo más hondo. Que por cierto, la preguntita de esta parte va a ir por ahí. Ahora la digo. Bueno, pues esas son las características. ¿Y qué vamos a ver? Pues vamos a ver agua, azucarillos y aguardiente. Y para eso os voy a contar quiénes eran las aguaderas. Eran mujeres que se ganaban la vida vendiendo agua. Claro, ahora, bueno, pues sí, están las maquinitas, pero imaginaros, tenemos que volvernos al siglo XIX. Y entonces no había tantos bares, sí que había cafés, pero la gente iba por la calle, de repente tenía sed y tomarse algo era un poco caro, ¿no? Es decir, que no todo el mundo se podía permitir entrar en un bar a tomar algo. Había una gran parte de la población que simplemente necesitaba beber agua. Entonces había mujeres que se dedicaban a vender agua fresca. Y diréis, ¿y por qué no iban a la fuente? Bueno, pues también iban a la fuente. Pero claro, por ejemplo, en verano el agua fría, pues era muy difícil de conseguir. Y había gente que se dedicaba a subir por la noche a la sierra. Esto, por ejemplo, en Granada era muy típico, aunque esta zarzuela que yo os cuento es de Madrid. Pero, por ejemplo, en Granada subían con los burros a la sierra y en los neveros que quedaban, donde quedaba todavía un poquito de nieve porque eran zonas muy sombrías, cogían nieve o cogían hielo y así lo envolvían, lo bajaban y por el día vendían ese agua muy fresca. O, bueno, pues tenían como una especie de tinajas que conservaban el agua muy fría. ¿Mm? Además de eso, vendían
dos cosas más, que era azucarillos, bueno, era como azucarillos, era como las chuches entonces, y aguardiente. Aguardiente es muy potente, el aguardiente no es para refrescarse, el aguardiente tenía muchísimo alcohol, ¿no? Pero bueno, era una típica bebida que ahí les daba fuerte. Bueno, entonces ellas, las aguaderas, se ganaban la vida con eso. Y había algunas que estaban ya muy bien situadas y entonces tenían un puesto fijo, pues en los parques, en las zonas, en las plazas de Madrid y demás, pero había otras que no tenían tanto y entonces llevaban su tinaja, su cesta, y en su cesta llevaban sus azucarillos, sus vasitos para el aguardiente y tal. Eran ambulantes, eran vendedoras ambulantes. Bueno, entonces ellas se ganaban así la vida. Y a estas mujeres trabajadoras y bueno, tan geniales de Madrid del siglo XIX, pues Chueca, que es el compositor, Chueca es un compositor de ópera genuino, les dedicó esta obra, ¿vale? Así que lo que vamos a ver es agua, azucarillos y aguardiente. La pregunta. He dicho que utilizan un vocabulario especial, que son las palabras, la jerga popular o las palabras castizas. Vale, pues tenéis que apuntar a ver qué palabras castizas especiales distinguís, apuntarlas y me las mandáis, ¿vale? A ver cuántas conseguís. Con que me mandéis 3 ya os lo doy por bueno, pero si encontréis más, pues mejor, ¿vale? Y bueno, por cierto que veréis que es muy, ¿cómo diríamos? Bueno, son personajes muy tiernos, o sea, son como muy vulnerables, ¿no? Porque de repente tienen ahí como mucha chulería, mucho aquí estoy yo, y luego de repente son cálidos, son tiernos, son inocentes, ¿no? Son personajes que te llegan. A mí me genera mucho cariño ver esto. De verdad, lo pongo todos los años en clase y me hace, no sé, me hace mucha gracia. Venga, vamos a verlas a las aguaderas. A ver dónde están. Aquí. ¿Quién quiere agua? Estoy enamorada, si puedes insultarme un día y quizás yo ruegue abordarme. Tú vienes sin duda buscando cuestión, pues no tengo ganas de conversación. Pues yo sí la tengo y me he de escuchar, te vengo esta noche con ganas de hablar. Creído que yo soy una cualquiera, porque tú tienes un puesto y yo voy con la basera. Pero ya saben lo que eres, más de 2 y más de 3, porque tú eres una cosa que ya sabes tú lo que es. Déjenla ustedes, no la contengan, que esa me teme más con nublado. Y estoy segura que si la dejan, no va conmigo a ningún lado. ¿Que no? ¡Que no, que no! Ya te dije yo esta noche que enseguida que te viera y arrancaba el añadido por chismosa y embustera. Si tuvieras un poquito de vergüenza y dignidad, no pasabas por mi puesto con la cara levantada. No te pongas tantos moños, que a pesar de tu honradez, a la calle de Quiñones te han llevado más de una vez. Pero bien todavía en la profesión no han venido a invitarme para ir de perdón. Y si vuelves a mirarme, que voy a arrancar la oreja. Yo no quiero más manera que marche por medio. Esta noche no me salva. La policía. Vamos a ver qué ha pasado. No ha pasado nada. Pero va a pasar. ¿Qué haces tú aquí? Ya lo ves, petrificado. Vamos tú, ¿qué ha sucedido aquí? Que yo quiero saberlo, ¿sabes? Venga, a decirlo todo. Bien sabes que la Manuela Sí, anda buscando
todo eso, va a resultar que tienes tú la culpa de todo. Habla de una vez. Todo lo que ha dicho esa, Sí. no sé si con intención. Ya. Te lo he dicho yo 1000 veces, hablando de Dios. Tienen razón. No la di motivos mientras fue mi amiga, Bien. pa' ninguna queja y que ya lo diga, Bien. sino que las cosas han venido así, pues a nadie le hace daño más que me hace a mí, que por tonterías estemos así todavía, pero que no tiene nada. Pues después de oír todo lo que ha pasado, vais a dar sus las manos y se han acabado. ¡Vamos! ¡Anda! Bueno, va. Bueno, tierno, ¿eh? O por lo menos a mí me parece muy tierno. Vale, pues nos vamos de España y nos vamos a Italia. Italia es la ópera. Es decir, en Italia la ópera es que, bueno, nació allí, ¿no? Pero es que cuaja en la población, o sea, tienen devoción por la ópera y ha habido cantores de ópera que se convierten en héroes nacionales por ser cantores de ópera. O sea, es que lo llevan dentro y tienen, bueno, es que son lo más. Lo más. ¡Hala! Ya me he explayado. Vale, ¿qué es lo que pasa en Italia con la ópera en el romanticismo? Bueno, pues vuestro libro os dice, más o menos, por aquí, por esta parte segunda, que se desarrolla el bel canto, bello, el canto bello, el bel canto. ¿Y qué significa? Bueno, pues que es un canto como adornado, virtuoso, que se recrea, que busca esa belleza especial de la voz. Y ahí hay compositores que os dice el libro, Rossini, Bellini, Donizetti. Vale, pues muy bien, muy bonito, pero yo no voy a ir por ahí. A ver, vamos a ver, que está muy bien, ¿eh? Pero es que hay cosas tan geniales en Italia, aparte del bel canto, que eso es a lo que me voy yo ahora. Y entonces vamos a tener a Puccini, que es mi favorito, y a Verdi, ¿vale? Y tenemos además una corriente totalmente un poco opuesta en cuanto a lo que nos presenta a lo anterior. ¿Y es qué quiero decir? Vale, esta corriente viene también de la literatura y se llama el verismo. Verismo. Y es mostrarnos la realidad dura de la vida. Es decir, en vez de personajes muy bonitos, ambientes muy elitistas, situaciones muy maravillosas, pues lo que vamos a ver es que la vida también tiene una parte muy dura, y realmente la tenía para mucha gente. En el siglo XIX la vida era muy dura para la mayor parte de la población y había sectores de mucha miseria y de mucha pobreza y de supervivencia. Y todo eso, como he dicho antes, se refleja en la literatura y también en la ópera. Y ese movimiento se llama verismo. Y el objetivo es transformar la realidad cotidiana y esa dureza, cogerlo y hacer de ese sufrimiento, de esa dificultad, transformarlo en arte. Y esa es la genialidad del arte, del verismo, que lo transforman en belleza estética, sin dejar de contarnos y de hacernos sentir esa dureza, ¿no? Esa aspereza. Así que las óperas del verismo, algunas de ellas, pues van a ser un poco más duras en el contenido, un poquito más ásperas en los personajes, en las características de estos personajes y demás, ¿vale? Bueno, las del verismo, no todas. ¿Qué más os cuento? Bueno, pues os cuento que voy a poneros os voy a poner primero de estas obras del verismo, es por la que voy a empezar, y os voy a poner un intermezzo. Así que aquí no se ve mucho eso de la dureza, pero la historia sí era dura. La historia de esta ópera, que se llama Caballería Rusticana, bueno, pues la historia de esta ópera de Caballería Rusticana de Mascagni, que se pronuncia algo así como Mascagni, ese es el autor.
Bueno, pues su caballería rusticana es una historia, otra historia de amor durísima, que ya todo acaba mal, que todo se lía, que hay una vendetta por medio, es decir, una venganza que... bueno, pues es una historia de una pareja de enamorados que él tiene que irse a luchar como soldado y después de toda la batalla, cuando vuelve, ella se ha casado con otro. Así que el pobre se queda hecho polvo. Y entonces, bueno, un poco como con resentimiento, como para vengarse y tal, empieza otra relación con otra mujer. Pero no funciona porque él estaba enamorado de la primera que se llamaba Lola, aunque él era muy buena persona, pero se arma el lío. Además estamos en una sociedad, imaginaros, la sociedad italiana, católica del siglo XIX, ¿no? O sea, todas estas cosas estaban miradas muy, cuidado, ¿no? Y bueno, y ya si había infidelidad y demás, ya, o sea, vamos, una presión social bestial. Bueno, entonces todas las cosas se lían y van a acabar mal. Y hay un momento de calma, ese momento de calma justo antes de que ya todo se desencadena en un final fatal, que en la ópera es un momento que es la escena el momento de la salida de la iglesia, ¿vale? Entonces salen de la iglesia y hay un momento de calma, de esos de serenidad, pero serenidad de prepárate, que luego va a venir la gorda y va a acabar fatal, acaba muriendo él. Pero ese momento de calma, de tranquilidad, hay una belleza ahí en esta música, luego hay una belleza tremenda, pero tiene su punto ahí de melancólico, ¿no? Su punto dramático. Y en este caso, os digo la pregunta, vale, para que estéis atentos. Os digo la pregunta y luego os digo otra cosa. La pregunta es, vais a ver instrumentos y quiero que apuntéis, para mandármelo en la respuesta, de los instrumentos que veis, que apuntéis cuáles salen, las imágenes, que no son de cuerda frotada, ¿vale? A ver, puede haber algún instrumento de que sea de cuerda, pero no frotada, entonces ese también. Instrumentos que no sean de cuerda frotada. Bueno, y voy buscando el vídeo. Aquí está. Y os digo, es un intermezzo, ¿vale? Ya os he dicho que los intermezzos son momentos que son solo musicales, aunque sea una ópera, pero hay momentos solo musicales que tienen la función de llevarte de una situación a otra, generarte unas sensaciones, prepararte para lo que viene después, ¿vale? Entonces este es un intermezzo de caballería rusticana. Y este vídeo lo he elegido, podría haber elegido uno de un escenario de orquesta, no, pero he elegido uno, vais a entender ahora enseguida por qué, en cuanto lo veáis. Bueno, pues es un pequeño homenaje a las personas que se preocupan por hacer algo bien por los demás, sin nada más, sin hacer ruido, y que hay muchas personas que no hacen nada de ruido, pero que ponen su energía en hacer algo para contribuir y para ayudar. Ahí va.
pues genial, ¿no? La gente que se busca la forma de llegar como sea, ¿no? Ante las dificultades dice, pues venga, ¿qué puedo hacer yo? Pum, ahí van y lo hacen. Y nos dan pues una alegría. Y está muy bien. Así que pues yo se lo agradezco. Vale, pues nos vamos al momento que para mí es la emoción de la emoción de la emoción y todavía más, que es Puccini. Puccini es de esos seres que dices, ¿de dónde puede salir algo así tan genial, con una sensibilidad tan especial? Es decir, ¿qué hay en esa cabeza o en ese corazón para crear unas músicas que te llegan a un nivel de emoción que es inabarcable, es una emoción profunda, intensa. Entonces, cuando tú te abres a esa música, es que te llega a unos sentimientos que te dejan marcado, no sé, te hacen sentir de una forma maravillosa. Pues ese es Puccini, y Puccini que a mí me encanta. Vale, bueno, pues toda esta carga de emoción y todo este sentimiento, para mí, hay dos áreas, ¿no? Una es para voz de hombre y otra voz de mujer. Hay dos áreas que son emblemáticas. Y una de ellas es de Turandot, ahora lo explico, y la otra es de la Bohème. Pues vamos con Turandot. Bueno, os sitúo un poco en la historia. Turandot era la hija del rey chino. Entonces, bueno, imaginaros, un imperio poderosísimo. Y le pasa una historia que os la voy a contar justo antes de disparar la música, ¿vale? Entonces, en este vídeo, lo que os quiero comentar así de aspectos musicales, simplemente es que os fijéis cuando lo veáis en la carga de emoción. Fijaros en el que la canta en los dos vídeos, en los dos de Puccini, he hecho una cosa. No he puesto vídeo ni de orquesta, ni de escenario, ni de nada, solamente el solista, ¿vale? El primero de ellos es como un ensayo grabado, pero porque no le hace falta nada, o sea, la música es tan buena, tiene tanta carga, que no necesita el escenario va encima nada más, pero no lo necesita. Y por eso quiero que lo veáis así, ¿vale? El Nessun Dorma, que ahora os explico lo que es como se llama esta parte, no necesita nada, solo con la voz y bueno, sabiendo un poco de lo que es, que os voy a contar ahora, ya te carga, te llena de emoción, ¿vale? Entonces quiero a ver si consigo que entendáis qué es la profundidad del personaje, del sentimiento transmitido hecho música. Vale, bueno, pues nada más, os digo, el título es Nessun Dorma, que significa nadie duerma, y ahora os explico por qué. Y la obra es Turandot. No os pongo ninguna pregunta, quiero que pongáis toda la energía en disfrutarlo, nada más. Y la historia es de esas historias de amor que te llegan al alma. Y curiosamente, aunque estemos en el romanticismo, no acaba mal. Esta historia no acaba mal por los pelos, muy por los pelos, pero es una historia en la que el amor triunfa. Es el presentar el amor como el arma más poderosa del mundo. Y es el que consigue, el amor consigue salvarlo todo. Os lo cuento. Resulta que Calaf, voy a resumir mucho, ¿vale? Porque tiene muchos personajes, mucho lío, muchas cosas, pero voy a ir al grano, al momento final. Calaf es un joven que ha aparecido en China y se ha enamorado de esta princesa, pero la princesa era muy cruel, Turandot. ¿Por qué? Porque a todos sus pretendientes hacía que les degollaran. Les ponía unas preguntas muy difíciles, como no las podían resolver, pues todos los que intentaran casarse con ella tenían que pasar esas preguntas, pero como eran prácticamente imposibles, pues la condición era que si lo intentaban y no lo conseguían, acababan degollados. Entonces, pues había mucho miedo y Calaf se enamoró de ella. Y entonces a Calaf le pudo más el amor, así que, aunque intentaron disuadirle, él lo intentó. Pero resulta que Calaf consiguió resolver. Y tanto amor que su cerebro se disparó y consiguió superar las respuestas. Así que ella estaba aterrada. En realidad no es que ella fuera cruel, lo que pasa es que en el pasado había sufrido mucho por una historia de unos príncipes extranjeros y demás, y entonces estaba como traumatizada, ¿no? Y se defendía pues de esa forma.
Pero claro, ella al ver que Calaf ha adivinado las respuestas, se tiene que casar con él, porque es lo que había prometido, y está aterrada. Así que da una orden y dice, hay que conseguir... da una orden porque él, Calaf, que era muy noble en su forma de sentir, y estaba enamorado de ella, la quería, pero así no, porque realmente la quería. Entonces, como realmente la quería, no se iba a casar con ella para hacerla infeliz. Así que él, desde su amor, decidió librarla, renunciando él a su premio, que era el matrimonio con ella. ¿Y cómo lo hizo? Pues, claro, para tampoco que de cara al pueblo no quedara como una cosa ahí, mira, él es un pringao que al final... Bueno, pues se buscó la vida y le dijo, fue a hablar con ella y le dijo, te hago una propuesta. Y lo hizo así ante el pueblo, ¿no? Si consigues averiguar quién soy, que nadie lo sabía porque él había llegado allí camuflado, si consigues averiguar quién soy y consigues averiguar mi nombre, pues te devuelvo el derecho sobre mi vida y entonces me puedes matar. Te desafío de esa manera. Entonces le da un plazo y el plazo termina al amanecer. Así que se ponen en marcha, se ponen a intentar averiguar, pero nadie sabía, nadie. La princesa Turandot envía a todo el mundo, está aterrada porque no se quiere casar con él y está desesperada. Y entonces decreta que esa noche, la noche antes del amanecer, donde acaba el plazo, que nadie duerma, que todo el mundo tiene que estar investigando, todo el pueblo chino, para conseguir la respuesta, para conseguir saber el nombre de este personaje. Y por eso se titula Nessun Dorma. Este aria se titula Nessun Dorma, que es como empieza cuando él la canta. Pero Calaf, claro, las tenía todas consigo. Él sabía que no iban a averiguar su nombre, ¿no? Y entonces, si no averiguaban su nombre, pues ella le podía matar. Y lo que hace es que habla con ella por la noche y entonces le hace el regalo más generoso de su vida, que es decidir dárselo él en secreto. Él en secreto le dice que se llama Calaf. Con lo cual le da la oportunidad de matarlo si quiere, a pesar de que ha pasado las preguntas, a pesar de que está enamorado de él. Tiene muy claro que solo la quiere si ella es feliz. Y si no es feliz, pues él no se considera merecedor de su amor. Lo cual es que es así, o sea que realmente es la fuerza del amor, ¿no? La fuerza del amor, la fuerza del verdadero amor es que tú quieres que la persona que amas sea feliz, ¿no? Y no imponerle nada, ¿no? Que sea libre, que sea feliz. Bueno, entonces él le regala eso, le hace ese regalo, y cuando llega el amanecer y todo el pueblo está ahí esperando la respuesta, todos están en tensión porque piensan otro que va a morir, y entonces le hacen la pregunta, empieza a salir el sol, le hacen la pregunta y ella tiene la vida de él en sus manos. Si dice su nombre, él morirá y se librará de casarse con él. ¿Y qué creéis que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que ella, cuando le preguntan, la respuesta es, su nombre es amor.
es la frase del aria, ¿no? Al alba vincerò quiere decir, cuando salga el sol, al alba, el amor triunfará. Y me parece un momento sublime de la ópera, es uno un momento de los más, porque tiene una carga tan grande y es una responsabilidad inmensa cantar ese aria. ¿Os habéis fijado el cantante cuando termina el gesto de satisfacción tan inmenso, ¿no? Porque tiene una responsabilidad tremenda, porque tiene que transmitir todo eso, ¿no? Toda esa lucha del personaje, ¿no? Esa lucha y esa fe en el amor y el triunfo, ese triunfo inmenso, ¿no? Bueno, pues eso es un dogma. Vamos a seguir. Otra obra de Puccini. Lo siento, es mi favorito, así que este tiene 2. Vale, la otra obra es La Bohème. Los bohemios. Los bohemios eran las personas que vivían un poco fuera de las típicas normas, ¿no? Entonces, estamos en el siglo XIX y en el siglo XIX París es la capital de la cultura y allí todos los artistas que quieren triunfar pues están allí, viven allí. Entonces, en esta obra retrata un poco esa vida, ¿no? Y también la dureza, un poco en el sentido del verismo, ¿no? Los pobrecillos pasaban frío, hambre, eran muy pobres, pero toda su energía era para su arte, ¿no? Entonces son varios artistas que viven y hay una historia, otra historia de amor. Y esta historia de amor acaba mal no por nada entre ellos, sino porque la protagonista al final muere de la pobreza en la que vive, ¿no? Enferma y muere. Pero yo no os voy a poner ese momento triste, os voy a poner otro. El que os voy a poner se llama el Vals de Musetta y es un momento, es muy tierno porque es la situación. Musetta es una chica joven, guapa y tal, y está enamorada, y como es guapa y tiene éxito, pues le salen muchos pretendientes, pero es que la da igual porque ella está enamorada de uno, entonces los demás pues no la importan. Pero es que este no le hace caso y la tiene ahí sufriendo y él también está enamorado, pero es esto del orgullo de pues, que no, tal. Bueno, total, que es esa situación que en algún momento dado tiene que estallar y tienen ya que vivirlo, ¿no? Y lo que hace ella en este trocito es que le provoca, o sea, le hace saltar. ¿Y cómo lo hace? Pues poniéndole celoso. A ver, no es la estrategia más adecuada, al final pero en este trocito es así. ¿Y cómo le pone celoso? Pues va contando lo bella que ella es, cuántos pretendientes tiene, cómo la admiran, y empieza diciendo, ¿cuándo me voy? Que es cuando voy por la calle. Cuando voy por la calle me admiran, me halagan, todos me pretenden, tal, está jugando, ¿no? Y él está al lado, porque la escena es en una taberna, entonces él lo está oyendo y está viendo cómo es verdad, que todos están pendientes de ella, todos se la quieren ligar. Y él se va poniendo ahí todo celoso y al final explota, ¿no? Bueno, pues es ese momento, ¿no? Y esta escena que podría parecer muy frívola, muy superficial, ahí va Puccini con su genialidad y la transforma en algo tierno, delicado, ¿no? Lo que podría ser pretencioso o frívolo, con su música lo hace algo inocente, frágil, sublime. Es una melodía maravillosa, es una melodía que va como flotando por el aire, va flotando y te va llevando, y te va transmitiendo esa fragilidad que hay dentro de ella, ¿no? Aunque intente aparentar, en realidad por dentro está deshecha, está rota, está pendiente de un hilo de que él reaccione, ¿no? Pero lo oculta, transformándolo, intentando mostrar una frivolidad, una falsa frivolidad. Bueno, pues esta ópera es La Bohème y esta parte es el Vals de Musetta.
tengo que dejar a Puccini y irme. Pero no me voy de Italia, sigo en Italia todavía, porque nos queda el genial Verdi. ¿Por qué digo el genial? Bueno, Verdi es un héroe nacional en Italia, o sea, su carisma tenía muchísima fuerza, fuerza emocional, ¿no? Para con los italianos. Verdi, o sea, los coros de Verdi, es que los habéis oído seguro, son conocidísimos. Los italianos se saben del repertorio de Verdi, es que es el alma de Italia, de la Italia del siglo XIX. Verdi representa el espíritu italiano, que por cierto, en esta época se estaban unificando, y entonces tenían un sentimiento nacionalista de pueblo, ¿no? de pueblo, de población, ¿no? de un pueblo, no de imperios, ni de gobiernos, ni nada. No, o sea, un sentimiento nacionalista de hermandad, como de hermandad entre los italianos, ¿no? Luego eso da lugar a otras cosas políticas y demás, pero eso es otra cosa. Pero Verdi sabía plasmar ese sentimiento de unidad italiano, ¿no? De sentirse un pueblo. Y compuso muchos coros en sus óperas que la gente los tomaba como himnos. Por ejemplo, está el coro de los esclavos, que canta de la nostalgia del pueblo, de haber tenido que abandonar su pueblo, ese sentimiento de pérdida, de nostalgia, de emoción, es bellísimo, pero no es el que os voy a poner. Os voy a poner otra cosa, ahora os lo digo. Bueno, entonces, a Verdi le podemos recordar como un creador de himnos en el mejor sentido de la expresión, ¿vale? Y un personaje muy querido por su pueblo, muy querido. En este caso, he elegido una ópera que es Aida, ¿vale? O Aida, es que depende de cómo le pongo, ¿no? En algunos sitios le ponen de una forma. Aida, que era un personaje de Egipto. Bueno, en realidad ella era una esclava etíope y había sido capturada. Entonces ya viene el problema de amor que no tiene, que es que ¿para qué se enamora de ese que no? Pues se va a enamorar. ¿De quién se enamoró o quién se enamoró de ella? Pues Radamés. ¿Y quién era Radamés? Pues era un comandante egipcio. Y entonces, claro, ¿cómo vas si te enamoras de una esclava que acabamos de capturar? Es que ¿a quién se le ocurre? Es que eso es un desafío, ¿no? A los faraones y al pueblo egipcio. Un desplante. Pues nada, pues se enamoraron y no, es que eso no había manera de quitarle la idea. ¿Y qué pasa? Pues que acaban mal, acaban fatal, acaban mal, ahí hay unas intrigas por medio y mueren, y además es que mueren ahí, mueren enterrados, vivos, debajo de una pirámide, bueno, tremendo. Vale, pues esa es la historia, ¿no? Y entonces, ¿qué os voy a poner yo? Bueno, pues os voy a poner, así como ya estamos acercándonos al final del tema, os voy a poner un vídeo que es como así, como muy, que cierra muy bien, o que casi cierra así como con, bueno, pues con mucha elegancia. La música de Verdi tenía mucha elegancia, mucha calidad, mucho, no sé, como vale muy bien para hacer grandes finales, ¿no? Y entonces lo que os voy a poner es un vídeo que me ha gustado mucho, porque mezcla varios momentos de esta ópera de Aida y en esa mezcla enfoca también al director, a la orquesta, distintas entradas. Bueno, me parece que es un cierre triunfal, ¿vale? Pues venga, vamos a verlo.
Pues nada, aquí se termina Italia y para cerrar nuestro viaje volvemos a Francia. Hemos dado la vuelta y quiero acabar donde empecé. Y además voy a acabar con la misma obra que empecé, con Carmen. Y para el final, bueno, pues he elegido la famosísima habanera de Carmen. Ya sabéis que habanera se llama porque viene de La Habana. A ver, no es que la historia de Carmen tenga que ver con La Habana, pero la música sí. ¿Por qué? Pues porque en España, en esa época, había mucho intercambio de música con lo que eran colonias españolas, ¿no? Entonces, en La Habana, la capital de Cuba, había muchísimo tráfico marino de españoles que iban para allá, cubanos que venían, y mucho intercambio comercial y cultural. Y entonces nosotros les llevábamos nuestra música, ellos la aprendían, y ellos nos daban su música y nosotros la aprendíamos. Así que en España había ritmos procedentes de allí y allí había procedentes de aquí. Así que hay habaneras españolas y habaneras de La Habana, y bueno, pues es un ritmo muy especial, muy cálido, muy sugestivo, que bueno, que hemos compartido con ellos, ¿no? Son ritmos y músicas de ida y vuelta. Y entonces, como ese era un ritmo propio de España, pues Bizet, aunque era francés, lo cogió para hacer esta parte de su ópera de Carmen. Y además lo cogió por lo sugerente que es, porque en esta parte Carmen lo que va a cantar es una definición del amor, de un amor pasional, una definición del amor pasional. Y entonces es un poema precioso, la letra de La Habanera es un poema muy bonito, a mí me encanta, porque tiene unas metáforas preciosas y porque explica muy bien ese juego del amor, o ese juego del destino que nos coge, nos deja y nos lleva sin que casi podamos hacer nada, ¿no? Que no podamos evitar sentir, y que somos como un poco algo que está en sus manos y que se divierte, ¿no? Esa metáfora del amor que juega con nosotros. Y entonces hay dos metáforas, y una de ellas la llama un pájaro rebelde. Un pájaro rebelde porque, como dice el poema, no lo puedes cazar ni lo puedes dominar, por mucho que quieras, nadie puede dominar ese ave. Es especial, es el pájaro que se revela y que juega contigo y aparece y desaparece, y cuando crees que no está, de repente no sabes de dónde surge, y cuando quieres que se quede, se ha ido. Pues esa es la metáfora con la que explica esta manera ese juego del amor con nosotros. Y os voy a decir la pregunta y ya vamos a terminar con eso, ¿vale? La pregunta. En el texto que canta hay un juego de palabras que dice: si tú me quieres, yo no te quiero; si no me quieres, yo te quiero; y si te quiero, ten cuidado conmigo. Es decir, Carmen era, o sea, no yo, Carmen de la obra, si se enamoraba, estaba sentenciado, no se podía escapar. Y le advertía: cuidado, que si me enamoro de ti, no te escapas. Y así pasó, y claro, y así vino todo el lío. Entonces, esa frase, ten cuidado, como esto está en francés, cuando dice esa parte, dice algo así como prends garde de toi. Y esa frase se repite un montón de veces, ¿vale? La dice ella y la repite el coro. Pues quiero que os quedéis con esa frase y os fijéis, ¿vale? Y el juego pregunta, que es la última ya de este vídeo, precisamente es eso. ¿Cuántas veces entre ella y el coro, sumadas todas, cuántas veces dicen esa frase, ¿vale? Prends garde de toi, ¿vale? Y con eso he explicado todo lo que quería explicar. Y tengo que deciros que preparar este vídeo para mí ha sido un viaje precioso, un trabajo de verdad que he hecho con una satisfacción y un cariño especial, porque se siente mucho, o sea, hay mucha emoción y mucho sentimiento en la ópera. Y voy a preparar la música y digo la última frase después, ¿vale? Aquí está. Bueno, y lo que os quería decir, que este viaje tan bonito por la ópera, yo lo he vivido, no sé si se notará o no,
pero lo he vivido con intensidad y con muchísimo cariño para regalároslo. Y solamente espero haber podido haceros sentir.